¿Tú habías cenado antes con él? Sí, no, ¿Cómo tuvimos un fue, show. ¿Cómo fue esa noche? O sea, desde previamente cuando tú estabas con él. Tuvimos un show a beneficencia para la hija de un futbolista de un equipo que se llama el equipo palestino, Ajá. porque necesitaba un trasplante de hígado. Y nosotros dijimos, ok, vamos a hacer un concierto y todo lo que generemos con eso se lo damos para que vaya para ayudar a la hija de Robles, era el apellido del futbolista. Entonces, bueno, tocamos, fue muy exitoso, recaudamos buen dinero. Y nos fuimos después del show a celebrar a un restaurante mexicano que se llamaba Santa Fe. Y bueno, ahí... ¿Tú y él solo o no, todo el grupo? fuimos con nuestras mujeres. Okay. Y fuimos prácticamente todos, pero no fue Mauricio. Y Luciano, no me acuerdo si fue en ese momento, el bajista, pero recuerdo que sucedió algo muy lindo en ese momento con Andrés, porque como la ley tuvo un crecimiento explosivo, siempre se referían a mí en las entrevistas y me ponían en portadas de revistas, y yo evidentemente por ego jugaba también a ese juego. Entonces había algo que de repente nos separaba con Andrés, por cuestiones de ego, porque él realmente era el líder de la ley, él había empezado con este proyecto. Y recuerdo que terminamos de cenar y me invitó al bar a tomar un margarita. En esa época no sabíamos tomar el tequila derechito, así que Margarita me regala un margarita y me dice, Beto, te quiero decir que me siento más que orgulloso de que tú seas el cantante de la ley. Me encanta lo que tú haces y me siento orgulloso, y quiero decirte ahora con este Margarita de que cualquier cosa que nos haya separado, cualquier onda rara, ya no existe. Okay. Y cuando me dice eso, mira, se me pone la piel chinita. Sí, no mames, claro, porque era como si sus almas supieran lo que iba a pasar, el alma de él. ¿Sabes qué? Me sonó como a despedida. Aunque fue un accidente, por cierto, pero me sonó como a despedida. Y es muy loco porque a veces en la vida la muerte como que se anuncia. Y yo lo sentí, entonces me vino como un nudo en la garganta porque me emocionó su gesto. Siendo que Andrés era un tipo como bastante duro de carácter, no era tampoco una persona que le caía bien al principio a cualquier persona, pero cuando te hacías amigo de él, te dabas cuenta del corazón gigante que tenía y todo. Entonces, bueno, terminó esa cena, nos fuimos, y después en la madrugada suena el teléfono. Cada quien se fue por su parte. Sí. Él traía moto. Y se fue o sea, él tomó su camino, nosotros nos fuimos. Y yo recuerdo que cuando ya estaba durmiendo... ¿Tú ya estabas con Estela? Sí, vivíamos juntos, teníamos a nuestros hijos. Entonces estabas dormido en tu cama, tus hijos en el Estaba dormido, recámara. pero cuando suena el teléfono, no me preguntes cómo, sonó el teléfono y yo abrí los ojos como si no hubiese estado durmiendo, y yo sabía que se había muerto. Me vino así como una cosa. Entonces Estela atiende el teléfono, que estaba fuera de la habitación, y yo escucho su voz que dice, hola, sí, ¿qué pasó? Ay, no, dice. Y cuando dice ay, no, entendí todo. Y recuerdo que me paré, fui a la sala, así en pijama, y me puse a llorar. Sin ni siquiera... Ni siquiera que me haya dicho nada, y después cuelga y me dice, Andrés tuvo un accidente y falleció. No, y tenemos que así ir, directito. Y tenemos que ir ahora al Instituto Médico Legal a reconocerlo porque no han podido dar con su familia. Evidentemente yo llamé a su familia, pero fue el primero en llegar ahí, y era la primera vez en mi vida que veía a una persona sin vida. Y recuerdo que lo reconocí porque entré y esa noche habían 3 cuerpos cubiertos con una sábana blanca, pero en el caso de Andrés le salía la mano. Y yo conocía muy bien las manos de Andrés porque yo le miraba mucho las manos cuando él tocaba guitarra. Entonces, antes de que lo destaparan, yo dije, este es Andrés. Y lo destaparon y lo vi. Estaba entero porque fue un accidente que no lo dejó así como muy herido externamente. Y recuerdo que le toqué el pecho y le dije,
Andresito, o sea, te fuiste, pero yo sé que estás acá. Y recuerdo cuando le toqué el pecho, era como si yo tocara esta mesa. No era él, era su cuerpo, pero no era él. Y en ese momento yo entendí que la vida existe después del cuerpo humano. O sea, yo sé que él estaba ahí, pero no estaba en el cuerpo. O sea, sentía su presencia, pero sabías que no estaba en el cuerpo. Yo sentía su presencia y le dije, en tu honor vamos a seguir. En mi mente lo dije, vamos a seguir y no nos abandones tan fácilmente porque empezamos a hacer un disco contigo que tenemos que terminar. Ese día más tarde, en la casa de la novia de Andrés, hicimos... Perdón que te interrumpa. Sí. En el momento, si tú no habías visto nunca un cuerpo y de repente ves el cuerpo de tu amigo de golpe, que literal habrá pasado, me imagino que no más de una hora de la llamada por teléfono a estar enfrente viéndolo. Una hora más o menos. ¿No fue muy impactante? ¿Te quebraste ahí? O más bien, al sentirte tan responsable, pudiste como liderear la situación y no quebrarte? ¿Cómo fue? Me armé de valor. No te puedo explicar realmente cómo uno hace esas cosas porque tienes que estar en esa situación, en esa circunstancia para realmente entender que tienes que hacerlo. O sea, hay veces que la vida te lleva, dependiendo de las circunstancias, a situaciones donde tú tienes que actuar de cierta forma y nadie te ha preparado ni te ha enseñado qué es lo que hay que hacer en esas situaciones, pero simplemente lo haces. En ese caso me tocó, después de ver su cuerpo sin vida, llamar a su hermano, que eventualmente se iba a encargar de llamar a la familia y avisarle. Fue muy duro porque imagínate que te llamen y te den una noticia tan terrible como esa, pero bueno, lo tuve que hacer, me tocó a mí. Hubiese preferido que eso lo hubiese hecho otra persona, pero yo estaba ahí en esa situación y bueno, el resto ya lo hemos visto, se puede leer y todo eso. Pero recuerdo, lo que te iba a decir es que ese día nos encontramos y nos juntamos todos en la casa de Connie, que era la novia de Andrés, y en algún momento dado nos fuimos todos al baño de Connie, toda la banda, con nuestro manager de ese entonces, que yo creo que tú conociste, a Sanfuentes. Y Sanfuentes nos preguntó, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿O hasta aquí llegamos? ¿Esa misma noche? Ese mismo día, o sea, él en la madrugada falleció y nos preguntamos, porque comenzaron las especulaciones con la noticia de que el grupo se terminaba, se acababa. Entonces, yo le comenté, lo que recuerdo es que, ¿sabes qué? Yo pienso que empezamos a hacer un disco que tenemos que terminar. Hagamos esto y después, si queremos separarnos, nos separamos y ahí lo vemos, pero esto lo tenemos que terminar. Y todos estaban de acuerdo, entonces hicimos como una especie de pacto y sabíamos que íbamos a seguir. Luego empiezan a salir, evidentemente, las publicaciones que decían que la ley se había acabado. O sea, los periodistas, sin preguntarnos a nosotros, ya aseveraban de que la ley se terminaba. Ese mismo día, recuerdo, recibí un llamado de Julio Sáenz, que era el director de Warner México, un argentino que fue el que nos dio la oportunidad, nos firmó y que aparte era un músico, era una persona muy inspiradora. Y recuerdo que me llamó y me dijo, Beto, yo sé que es un momento difícil, quizás no sea el momento, pero quiero que sepas que nosotros aquí en la compañía los vamos a apoyar, hagan el mejor disco de su vida, aquí estamos para ustedes. O sea, habíamos firmado este contrato y seguía en pie el contrato. Entonces, bueno, ¿ustedes ya habían ido a México? Con Andrés vinimos la primera vez en el año 93 y vamos a volver. Cuando fue lo del Ángela Peralta. Correcto, ahí lo hicimos con Andrés. Después llamamos a Pedro, que se unió al grupo y que a partir de ahí, bueno, cambió un poco el sonido original de las guitarras de la ley, pero comenzó a agarrar el sonido que la ley adquirió y que todos conocieron en el disco Invisible, con las guitarras de Pedro, entre otras cosas. Wow. Oye, la pregunta que te voy a hacer puede ser muy, muy extraña, pero ¿sentiste tú de alguna manera a Andrés posteriormente? Yo creo mucho en la vida después de esta vida física. ¿Creíste o sentiste alguna vez a Andrés? ¿Lo sentiste que alguna vez te dijera algo en un sueño? Absolutamente. ¿Qué? Absolutamente. De hecho, te cuento que el disco Invisible
es justamente eso, a raíz de un sueño. Wow. Pasaron un par de semanas, 2, 3 semanas, no recuerdo exactamente si fue un mes, 3 semanas, pero yo tuve un sueño muy vivido donde nos encontrábamos nuevamente en ese último concierto que hicimos, en una prueba de sonido. Terminábamos la prueba de sonido y salíamos en mi coche. Entonces Andrés me dice, yo manejo mi coche, entonces le paso mis llaves y yo iba de copiloto y los otros miembros de la banda iban atrás en el sueño. Pasamos unas rejas que nos abrieron y habían puros fans que tocaban las ventanas. Entonces en ese momento se me ocurre preguntarle a Andrés, oye Andrés, pero si tú te fuiste, ¿quién están viendo los fans que están manejando el coche? Que era muy simbólico, por cierto, porque era como manejar todo este proyecto. Y Andrés me dice, para los fans, para ustedes soy yo, pero para los fans soy el hombre invisible. Y nos vamos manejando. Y ahí me despierto y fue un sueño muy vívido. Entonces yo sentí cuando desperté de que era Andrés que me estaba diciendo algo a través de los sueños, porque yo sé que a veces personas cuentan que han tenido sueños muy significativos después de que alguien fallece. Sí. Y por eso se llama Invisible, evidentemente. Hicimos una canción con Pedro llamada Invisible y el título del disco... Con base en esto. Con base en esto. De hecho, si tú escuchas la letra de Invisible, puedes entender exactamente que estoy hablando de qué es lo que pasa cuando cuando un cuerpo... Bueno, el tema de la muerte ha sido una constante en las letras de la ley de esa época. Pero bueno, el disco se llamó Invisible y por eso tú ves unas manos que son las mías, vistas desde el punto de vista del que está orando. Y bueno, esa es la portada del disco Invisible. Wow.